Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, mi Cordero de Dios? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Capricornio, tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí, clonaditos, corazón. Si vosotros entran a ese perfil se darán cuenta que no tiene suscriptores ningún tipo de video colgado. Son personas que están pidiendo ayuda económica diciendo supuestamente por mi enfermedad o que de repente pertenecen lo que es a una ONG o orfanato, cariño, ¿vale? Tenga mucho cuidado. Yo cuando respondo lo que es un mensaje, mi querido Capricornio, soy muy breve. Con la justa pondré 3 o 4 palabras. Entonces, cuidado, ¿vale, corazón? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, mi querido Capricornio, mi Cordero de Dios. Siento un escorpio muy fuerte, Capricornio. Muy bien, Capricornio. Es muy curioso porque cuando he empezado a hacer lo que es el sonido del cuenco tibetano, me viene lo que es un sonido ensordecedor, cariño, como si estuviera viendo una tormenta, como si en el cielo estuviera pasando, yo que sé, un gran huaico que lo dicen, un deslizamiento de tierra, mi querido Capricornio. No sé si a lo mejor de repente muchos de vosotros en estos momentos están viviendo esto, porque lo estoy escuchando. Y aquí sinceramente no, el cielo está entre despejado y anublado y no hay rayos, no hay truenos ahora. La otra imagen que yo he visto, Capricornio, con el cuenco tibetano, aparece un gran dragón que empieza como a morderte uno de tus brazos, cariño. Pero tus brazos están bañados lo que es en oro. No sé por qué siento, Capricornio, que a veces te gustaría posiblemente decir tantas cosas, te gustaría de repente enfrentarte a una persona que te está haciendo daño y que quizás también está haciendo daño a los tuyos, pero muchas veces tú te quedas en silencio, Capricornio. Y no porque tú seas una persona débil, no porque a lo mejor de repente te falte carácter, no, simplemente porque no quieres complicar la vida a los demás, mi querido Capricornio. Es como que estuviera siempre en constante ataque. Es como que siempre hay alguien que está constantemente provocándote, constantemente haciéndote sentir mal. O hay algo que te está consumiendo quizás, cariño. Algo que te da tristeza, algo que te da como melancolía, mi querido Capricornio. Pero yo me inclinaría más que es una tristeza de decepción. Porque una cosa es una tristeza cuando una persona se va de este plano, cariño. Lloramos por nuestros seres queridos que ya no están en esta tierra. Pero otra cosa es una tristeza de decepción que te rompen el alma, cariño. Que te rompen el alma. Siento que muchos de ustedes es como que estuvieras conviviendo con ello constantemente. Vamos a ver signos
mi Cordero de Dios, signos. Vamos a ver signos. Piscis o Acuario. Me sale Aries. Piscis o Acuario. Otra vez Aries. Tauro, uno más. Libra. Vamos a ver iniciales, mi querido Capricornio. Iniciales. Vamos a ver. La letra H, la letra Z, la letra I y la letra Y. Vamos a ver un mensaje del oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón. Dice, naturaleza, cariño. Vidi Herz, vale. Siento, a veces nosotros vivimos a 1000 por hora, cariño, y no nos damos cuenta de las señales de la naturaleza, Capricornio. Dime si últimamente de repente tú me dices, Richard, yo abro lo que es mi ventana y aparecen mariposas, aparecen colibríes, entonces es una buena señal. Te están diciendo, corazón, que el reino de los cielos está contigo o que la parte espiritual te está cuidando. Pero si tú de repente me dices, Richard, aparecen plagas, cucarachas, hormigas, de la nada aparecieron ratas, sapos, ¿qué quiere decir esto, cariño? Que hay algo que no está yendo bien, lo que es en tu casa, en tu hogar. Hay algo que no está vibrando bien, mi querido Capricornio, porque me dicen la naturaleza, señales. O que de repente, cariño, los animales se ponen inquietos. Mira, Capricornio, te lo digo, corazón. En mi casa, perdón, en Perú, hace tiempo, hace un par de meses, entró lo que es un búho, una lechuza. En Perú lo dicen lechuza, cariño. Se entró en la casa y estaba asustado, y yo siempre le digo a mi familia, cuando entra un animal, especialmente una lechuza, cariño, un búho, no lo hagan daño. Traten de rescatarlo y libérenlo, porque esa energía es la energía de alguien de nosotros, mi querido Capricornio. ¿Qué hubiera pasado si de repente mi mamá o mis hermanos le hubieran hecho daño? Prácticamente están sentenciando a alguien de nosotros. Eso es un aviso que la naturaleza te dice, cuidado porque alguien está haciendo algo, mi Cordero de Dios. Si es tu caso, mi querido Capricornio, que un día tú abres tu puerta y de repente dentro encuentras una salamandra, una lagartija, no lo hagas daño. Busca una persona que trate de rescatarlo, libéralo. Porque si tú lo haces daño, recuerda la palabra libre albedrío. Tú prácticamente estás dando permiso para que ese mal te llegue lo que es a tu vida, mi Cordero de Dios. Por eso es importante estar atentos a las señales que Papá Dios nos da, que la naturaleza nos da. Nada es por las puras, como dicen en mi lindo Perú, mi querido Capricornio. Hay algo que quiere hablar, hay algo que te quieren decir. Recuerda ese dragón que he visto que te muerde el brazo, a pesar que tu brazo es de oro. Recuerda que a veces tú quieres decir muchas cosas a tantas personas que te están haciendo daño, pero te callas porque quieres mantener la paz. Quieres decir, cariño, que tu vida no es color de rosa. Hay algo que está afectando tu entorno, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? El tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios, muy bien. Me sale lo que es la carta de la torre y me sale lo que es la carta del 5 de espadas, cariño. Mucho enfrentamiento en un cambio que tú has hecho. A lo mejor has hecho lo que es un cambio de casa, a lo mejor has hecho un cambio de trabajo, cariño, o estás en otro país también, o de repente, corazón, hay personas que no están de acuerdo que tú tengas una amistad o una relación con alguien en concreto, mi querido Capricornio. Porque esta carta es una carta de cambio, de transformación, pero también la carta del 3 de oros, cariño, también representan personas que llegan a tu vida. Personas que a lo mejor te quieren apoyar, nuevas amistades, nuevas relaciones, familia, pero aquí hay un enfrentamiento
como que tu entorno o una persona en concreto no le parece bien que tú te relaciones con un grupo de personas. Eso es lo que me dicen. Vamos a continuar. O tienes enfrentamientos en casa, también puede ser el caso. Ahora sí me sale la carta de la torre, cariño. Tienes que hacer un cambio, mi querido Capricornio. Tienes que hacer un cambio. Yo siento como que tú estás luchando contra corriente. Yo siento, cariño, como que estás perdiendo mucho tiempo con una persona que no quiere escuchar. O simplemente, corazón, tienes que hacer un cambio. Porque aquí hay un enfrentamiento, ¿ves? Discusiones, líos, conflictos. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser familia, puede ser hermano, puede ser hijos. No le entiendes por qué de repente se portan así. Y la torre dice cambio. Vamos a ver qué tipo de cambio, podrías hacer. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, cariño. En pocas palabras te estás diciendo, mi querido Capricornio, siento ese Escorpio muy fuerte. Primero tú, segundo tú, tercero tú. Cariño, la carta de la fuerza también te dice, cariño, que en la vida a veces hay que renunciar a algunas cosas. Hay que renunciar a algunas cosas. ¿Para qué? Porque la fuerza es como esa carta que dice, a veces hay que retroceder un poco para tomar impulso. ¿Me entiendes? Entonces, a veces hay que ceder en algo para poder solucionar lo que es un problema, mi querido Capricornio. Siento ese Escorpio de ese rato, cariño. De ese rato siento un Escorpio, mi Cordero de Dios. De ese rato lo estoy sintiendo. No seas tan cabezota, mi querido Capricornio, y trata de escuchar las señales. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Dos grupos. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Capricornio. Respuesta en el tarot egipcio. A ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, mi querido Capricornio. Es Escorpio, estás lidiando con un Escorpio. O hay un Escorpio que te está haciendo la vida de cuadritos, cariño. Ya me contarás quién es. Escucha. 2 de tierra. Muchas cosas suceden al mismo tiempo. Necesidad de tomar lo que es una decisión, que te había dicho que tienes que hacer un cambio. Abordar las cosas de manera lúdica, cariño. A veces en la vida, mi querido Capricornio, hay que retroceder un poquito para tomar impulsos. El que tú fracases con una persona, cariño, no te hace menos. No, simplemente es una experiencia más. El que a ti de repente no te funcione un trabajo, un proyecto, no quiere decir, cariño, que tú no seas capaz. Simplemente que las circunstancias no se han dado. Pero tienes que seguir insistiendo. Te levantas, te caes. Te levantas, te caes, cariño, y te vuelves a levantar. Te caes, te levantas. Te caes, te levantas. Te caes, te levantas. Hasta los perros ladran. Cariño, ¿has escuchado? Parece como que no quieren que yo te entregue algo. Y he sentido como un miedo, Capricornio. A ver, ¿qué es lo que no quieren que tú sepas, cariño? El tarot Z. ¿Qué es lo que no quieren que tú sepas, Capricornio? ¿Qué es lo que no quieren que tú sepas? Vamos a ver, hay algo, he sentido un miedo, se me ha escarapelado el cuerpo. La carta del 6 de bastos, cariño, representa conflictos, fuegos, etcétera, etcétera. Vale. ¿Escuchas? No sé por qué siento, mi querido Capricornio, que posiblemente hay una persona que te culpa de algo. Te culpa de algo, Capricornio. Hay una persona que trata de hacerte sentir mal. Hay una persona, cariño, que quiere prácticamente que el mundo entero crea sus mentiras. Te están culpando de algo, mi querido Capricornio, la cual tú no tienes vela en ese entierro. Te están culpando de algo, corazón. Eso es lo que pasa, cariño. Quieren prácticamente que tú ardas, como se dice en el infierno. Quiere que tú simplemente estés bajo tierra. No me gusta ser tan negativo contigo, mi Cordero de Dios, porque tú sabes que yo te quiero, cariño. Pero tienes que estar atenta, tienes que estar atento. Es una semana un poco complicado, sinceramente.
Es una semana en la cual tienes que pensar de una forma lúdica, racional. No actúes por impulso, porque hay personas que van a intentar provocarte, Capricornio. Hay personas que están buscando el mínimo defecto para amargarte lo que es el día. A ver, vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta del 10 de copas. Me están hablando de reconciliación. Hay una hermana o un hermano que posiblemente, corazón, vosotros, por X motivos, están distanciados, pero deberían tener lo que es una reconciliación. Algunos de vosotros ya tienen familia, otros no. Viven cerca de la costa, cerca del mar. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cabello rubio, natural o pintado. La carta del 7 de bastos. Últimamente sientes una conexión con una persona que puede estar lo que es en la distancia. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, cariño. O de repente tú me dices, Richard, últimamente yo estoy soñando constantemente con una persona que está en la distancia. Sí, y te levantas mucho lo que es en la madrugada. Te levantas mucho en la madrugada. Inclusive tienes pesadillas, Capricornio. Yo diría que tú estás un poco nervioso, un poco nerviosa. Hay algo que te está inquietando porque mira, tienes sueños, tienes pesadillas constantemente. Es como que no puedes dormir en paz, cariño. No digo que tengas la conciencia sucia, no, cariño, no. Pero es como que no puedes dormir en paz, Capricornio. La carta también del as de copas. Te extrañas mucho a una persona que amas mucho. No todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos sí, para otros puede ser hijos o un familiar. Extrañas mucho, cariño. Es como que inclusive tuvieras pesadillas en la cual tú ves a tu pareja que a lo mejor está con otra persona. Tienes que hacer caso de tu intuición. Es como que tú sueñas a tu pareja en los brazos de otra persona, mi querido Capricornio, porque está al costado de la carta del 9 de espadas y la carta del as de copas. O de repente muchos de vosotros han empezado lo que es una relación recién y de repente tú has tenido un sueño que quizás él o ella está con otro o está con otra. Curioso. Elemento agua, Escorpio, Cáncer, Piscis. ¿Ves? Inclusive tú sueñas, cariño, que está en una fiesta, en una reunión. O te han contado, mi querido Capricornio, que lo han visto con la persona con la cual tú tienes una relación, que está en una fiesta, en un compromiso, en una reunión. Y por eso que a lo mejor te cuesta conciliar lo que es el sueño, Capricornio. O tú lo has soñado. Yo diría que muchos de ustedes lo han soñado. Yo diría que muchos de ustedes han soñado que su pareja está saliendo con alguien. Y por eso que tú no puedes dormir. Por eso que estás nervioso, nerviosa, mi querido Capricornio. Mantén la calma, cariño. Para algunos puede ser que recuerda las señales, te están avisando. Para otros puede ser tu subconsciente. Si a veces uno está pensando constantemente si esa persona te engaña o no te engaña, al final lo sueñas. Al final lo sueñas, mi querido Capricornio. Trata de mantener la calma, cariño. Trata de buscar lo que es un equilibrio, porque no ganas nada poniéndote nervioso, nerviosa. Al contrario, cariño, te debilitas. Y todo es un efecto dominó. Al final, pues, si tú tienes problemas en la parte sentimental, te va a llegar problemas en la salud, problemas en el trabajo, en tu entorno. Por eso, mantén la calma, mi querido Capricornio. Hay un Escorpio, y yo creo que nada bueno debe ser. Hay un Escorpio que lo tengo aquí. A lo mejor te lo he dicho hasta sin querer, quizás, al principio de la lectura. Pero hay un Escorpio que está en mi cabeza, Capricornio. Besitos, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Te quiero. Tranquilo, tranquila, ¿vale?